Buenas. Vamos a continuar con el tema 3 y en primer lugar os he puesto un pequeño resumen de, bueno, un pequeño, no tan pequeño, ¿no? Del tema 3. El tema 3, digamos, es el más extenso del curso y en este vamos a tratar lo que se llaman las ecuaciones lineales. ¿Vale? ¿Os acordáis que estuvimos viendo lo que era una ecuación lineal? Y vamos a repasar un poquito lo que vamos a estudiar sobre este tema. En primer lugar, bueno, después de una pequeña introducción con algunas definiciones básicas y algún ejemplo un poco práctico, pues pasaremos a estudiar, y nos centraremos sobre todo en estas, ecuaciones lineales de segundo orden. Es decir, ecuaciones lineales en las que aparece como mucho la derivada segunda. Veremos lo que son ecuaciones homogéneas y no homogéneas, soluciones particulares, eso ya lo veremos cuando lleguemos a ese tema. Y por último veremos también algunas aplicaciones a vibraciones mecánicas, ¿vale? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con amortiguadores y cosas relacionadas. Después pasaremos a estudiar, más o menos de manera breve, ecuaciones de mayor orden, porque se estudian de manera muy parecida a las de segundo orden. Es decir, estudiaremos, por ejemplo, ecuaciones de tercer orden o de cuarto orden, etc. Y por último, estudiaremos lo que se llama la transformada de Laplace. Esto es una herramienta que sirve para resolver ecuaciones diferenciales y además ya veréis cómo lo utilizáis más adelante en muchas asignaturas. Bien, pues dicho eso, voy a borrar este resumen y comenzamos con la introducción. Bien, pues vamos a comenzar con el tema 3, con la introducción y, en primer lugar, imaginad que tenemos un resorte, un muelle, sujeto a un cierto objeto y ya sabéis que la ley que rige la posición del objeto, pensad que este objeto solo se puede mover en el eje vertical, pues la posición x, que depende del tiempo t de ese objeto, se rige por la ley de Hooke, ¿vale? La ley de Hooke, seguro que la habéis estudiado todos en física, dice que la masa por la aceleración es igual a menos k por x. X es la posición y k es una constante positiva, ¿vale? Pero fijaos que tiene un menos delante. Bien, pues, ¿qué ocurre? Pues que cuando tenemos este tipo de ecuación, aparece una ecuación diferencial de segundo orden, porque mi incógnita es la x y me aparece, por ejemplo, la derivada segunda. Así que cuando yo quiera resolver eso, tengo que resolver una EDO lineal de segundo orden. Bien, os he puesto aquí un ejemplo. Imaginad que tenemos un resorte, un muelle, con un objeto de 3 kilos sujeto a él. Y supongamos que la constante de elasticidad del muelle, la K, que aparece en la ley de Hooke, es 16 newtons. Recordad que los newtons se miden en metros por kilos, en metro por kilogramo partido segundo al cuadrado. Bien, si aplicamos la ley de Hooke en este caso, es trivial, ¿no? Sustituimos simplemente la masa y la K, aparece esta ecuación, y bueno, lo pasamos todo a la izquierda, por ejemplo, y me aparece una ecuación lineal de segundo orden, una EDO lineal de segundo orden. Bien, si queremos realmente resolver la ecuación, bueno, veremos el método para hacerlo en el siguiente apartado, pero una cosa que sí que es interesante que penséis es, bueno, cuando comenzamos más o menos a principio de curso, comentábamos que normalmente una ecuación de segundo orden, cuando uno encuentra su solución general, aparecen dos constantes arbitrarias. Así como en el tema anterior, como eran de primer orden, aparecía como mucho una constante, en las de segundo orden aparecen dos constantes arbitrarias. Y bueno, para encontrar una solución particular a mi problema, necesitaré dos condiciones iniciales. Porque al final, si yo tengo un problema, tengo un muelle, tengo un objeto, yo quiero dar la posición exacta. No quiero que mi función posición dependa de constantes. Deberá depender de t,
como mucho, pero no de constantes. Esas constantes hay que determinarlas y encontrar lo que se llamaba solución particular. Bien, pues las condiciones que se ponen a este tipo de problema es, bueno, pues en el instante t igual a 0, es decir, la posición inicial del objeto, pues será, me lo invento, ¿no? Pues 0,2 metros. Y la otra condición que necesitamos para poder determinar perfectamente las dos constantes es dar la velocidad del objeto, es decir, la derivada de la posición en el instante t igual a 0. Es decir, dar la velocidad inicial del objeto. Puede ser, pues también me lo invento, pues 0,1 metros por segundo. ¿Ok? Bien, pues en este tema vamos a aprender a resolver pues, ecuaciones como esta y bueno, algunas bastante más complicadas. Veremos cómo determinar soluciones a este tipo de problemas. Incluso en el apartado de aplicaciones también veremos cómo se puede complicar esto de los muelles, ¿no? Porque digamos que lo he comentado en la introducción cuando había expuesto los apartados, pero podemos aplicar, por ejemplo, todas estas ecuaciones al ámbito en el que tenemos un amortiguador, por ejemplo, en el muelle. Pues imaginamos, por ejemplo, un coche, ¿no? Bien, pues todo eso aprenderemos a resolverlo, aprenderemos las técnicas para resolver este tipo de ecuaciones y veremos alguna aplicación. Bien, pues dicho esto, voy a borrar, vamos a dar algunas definiciones básicas, algunas van a ser un poco a modo de recordatorio de lo que veíamos en el tema 1 y otras son nuevas. Borro y comentamos. Bueno, pues he borrado y para dar algunas definiciones básicas vamos a pasar al siguiente apartado, al apartado en el que vamos a tratar con las ecuaciones de segundo orden, porque en realidad para las ecuaciones lineales en general las definiciones que voy a dar se pueden extender de manera muy obvia a el caso en el que tengamos ecuaciones de cualquier orden. Bien, recordad que la forma que tendrá una ecuación de segundo orden es esta, es decir, tiene que aparecer, estoy suponiendo que estoy buscando una función y que depende de x y tanto la función y como sus derivadas debían aparecer de esta manera, es decir, puedo combinarlas sumándolas y multiplicando estas funciones por otras que dependan de x, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, y a la derecha puedo poner también cualquier función que dependa de x. Esto será una ecuación lineal de segundo orden. Para clasificar este tipo de ecuaciones veremos dos casos. El primero de ellos es lo que se llaman ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas son aquellas en las que la b, es decir, el término independiente, es cero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pues puedo inventarme pues, x cuadrado por derivada segunda de y más e elevado a x menos 3x por y' más 2y igual a 0. Este sería un ejemplo de ecuación lineal de segundo orden homogénea. ¿Qué sea una ecuación lineal de segundo orden no homogénea? Pues simplemente una ecuación que al ponerla de esta manera, la b no es 0, no es la función 0. Pues, por ejemplo, pues esto de aquí, me lo invento, ¿no? Puede ser una función, puede ser una constante, lo que tenga a la derecha, puede ser un 1, por ejemplo, pero algo que no sea la función constante 0, ¿vale? En ese caso, diremos que la ecuación es no homogénea. En cuanto a los coeficientes, es decir, en cuanto a los coeficientes que multiplican a la función y a las derivadas, tenemos también una clasificación. Cuando esos coeficientes sean
números reales, constantes, diremos que la ecuación es de coeficientes constantes. Fijaos que en esta definición solo tenemos en cuenta los coeficientes que multiplican este y este, o sea, los a sub i, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, los que multiplican a la i y a las derivadas. La b me da igual. Un ejemplo de ecuación con coeficientes constantes sería, pues, un elemento i doble prima, que multiplica a 1, más 6i', menos 3i, igual a, pues, logaritmo neperiano de x. Vuelvo a insistir, lo importante es que tenga números aquí y aquí y aquí. Lo de la derecha me da igual que dependa de x. Eso es una ecuación de coeficientes constantes. Y diremos que es de coeficientes variables cuando no sea de coeficientes constantes, es decir, cuando al menos alguna de estas tres funciones no es un número. Pues, por ejemplo, el seno de x por derivada segunda de y más 3i' menos x a la cuarta por y igual a 1. Ok, en este caso, como este coeficiente y este coeficiente no son números, no son constantes, pues es una ecuación de coeficientes variables. Ya puestos, por repasar lo que acabamos de aprender, fijaos que tanto esta como esta sean ecuaciones no homogéneas porque el término independiente no es la función constante 0. Y bueno, y en estos dos casos de arriba, fijaos que en ambos casos son ecuaciones de coeficientes variables, porque tanto aquí como aquí tengo algún coeficiente que no es una constante. Yo creo que eso está bastante claro. Voy a comentar alguna otra cosa sobre ecuaciones lineales de segundo orden. Voy a borrar. Bien, pues vamos a hablar de problemas de valor inicial de segundo orden. Recordad que en el tema 1 estuvimos viendo lo que era un problema de valor inicial de primer orden. Aquello era una ecuación de primer orden con una condición inicial. Y estuvimos viendo además en qué situaciones existía solución y cuándo era única. No sé si os acordáis. Bien, pues ahora trataremos con problemas de valor inicial de segundo orden. Un problema de valor inicial de segundo orden consistirá en tener una ecuación de segundo orden. En este ámbito en el que estamos nosotros va a ser lineal, es decir, va a ser una ecuación de este tipo, junto con dos condiciones iniciales. Recordad lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Hace un momento. Esto es lo que me permitirá, estas dos condiciones, determinar una solución particular cuando tenga la solución general con dos constantes. ¿Sí? Bien, pues, eso es un problema de valor inicial en general. Esto debería permitirme encontrar soluciones particulares que estén bien determinadas, pero aquí tenemos la condición para saber cuándo voy a poder hacer esto sin demasiados problemas. Pues es bastante sencillo. Y bueno, en la práctica nos va a funcionar siempre, ¿vale? Los casos en los que esto no ocurra, pues serán casos raros que a nosotros, que supone que estamos interesados en resolver problemas prácticos, pues no van a ocurrir, ¿no? Bien, pues, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues aquí tenemos las condiciones que nos permiten asegurar que nuestro problema va a tener solución y que además va a ser única. Si las funciones a sub 2, a sub 1, a sub 0 y esta b son funciones continuas, alrededor del puntito en el que estamos evaluando aquí la función, el x0, alrededor tenéis que interpretarlo como un intervalo abierto que contenga al punto. Es decir, el punto debe pertenecer a un intervalo que sea abierto para que el punto esté dentro, no se quede en un extremo del intervalo. Y en este caso, si aseguramos eso, resulta que el problema tendrá solución y será única. Recordad que solución era solución en un determinado intervalo. Pues
podremos asegurar que habrá una solución que además será única en ese intervalo en el que al menos estén definidas de manera continua estas funciones. Esto es un poco teórico, pero no está de más que lo tengáis en cuenta y lo sepáis, porque, bueno, normalmente todas las ecuaciones y todos los problemas de valor inicial con los que trabajemos cumplirán estas condiciones, pero si en algún momento o en el futuro algo os chirría un poco, quizás es por esto, quizás porque no estáis comprobando, algo que más o menos se da por hecho a veces, que se cumplen esas condiciones. He puesto un ejemplo simplemente para que lo tengamos en cuenta. Imagina que tenemos esta ecuación diferencial, es lineal, cumple la definición de lineal, ya puestos aprovechamos y decimos que no será homogénea por esto, y será de coeficientes variables, pues porque aquí tengo funciones que dependen de x. Bien, pues para ver si este problema tiene solución y es única, es decir, si hay una única función que cumple simultáneamente la ecuación y las dos condiciones iniciales, pues vamos a ver si podemos aplicar lo que acabamos de decir. Fijaos que las funciones a sub 2, en este caso es 1, porque es lo que multiplica aquí, a sub 1 es 7 partido x, y a sub 0 es menos e elevado a x. Bueno, y la b es logaritmo neperiano de x. Tenemos que evaluarlas en el punto, acordaos, en x0. En este caso, x0 vale, lo apunto por aquí, vale 2. La función 1 no me da ningún problema, es una constante. 7 partido x en 2 es continua, desde luego. Y además es continua en un intervalo que contenga el 2. ¿Vale? El problema me lo da en 0, que está lejos del 2. Menos e elevado a x es continua en 2, por supuesto, porque es continua en todo R. Y el logaritmo neperiano de x es continua en todo su dominio, que es 0 infinito. Entonces, en particular es en 2 y en un intervalo que contiene al 2. Además, bastante grande, ¿no? Por tanto, viendo eso, podemos afirmar que este problema tendrá solución y será única. Bien, pues con esto más o menos acabamos esta parte introductoria y el principio del apartado 3.2, en el que quería ver pues algo general sobre las ecuaciones de segundo orden, el problema de valor inicial, y a partir de ahora pues vamos a estudiar varios aspectos de estas ecuaciones de segundo orden que son lineales. Estudiaremos ecuaciones homogéneas, estudiaremos qué ocurre cuando los coeficientes son constantes, porque veremos que en ese caso hay métodos para resolver las ecuaciones de manera bastante sencillas. Veremos aplicaciones, como hemos dicho antes, al caso en que tengamos, por ejemplo, amortiguadores. Y luego ya pasaremos a estudiar ecuaciones de orden superior a 2, que veremos que al final se hace de manera muy parecida a las de orden 2. Ok, pues en principio paramos aquí y el próximo día continuaremos y empezaremos trabajando con ecuaciones homogéneas. Bueno, hasta luego.